Bienvenidos a un nuevo programa de Contrastes. La Universidad Espíritu Santo UES, consciente de su compromiso de ofrecer criterios y opciones al país, convoca regularmente como parte de su misión institucional a distinguidos especialistas de la sociedad y destacados académicos de la universidad, para que en diálogo interdisciplinario contribuyan a definir expectativas y sugerir acciones a los diferentes sectores sociales. Este grupo o think tank de la UES, en su última sesión, se planteó cuáles eran las necesidades más urgentes de los ecuatorianos a raíz del inicio de un nuevo gobierno, tomando en cuenta la urgencia de los cambios y del corto tiempo del que se dispone. Por estas razones, este programa de Contrastes quiere profundizar en algunos de los aportes del think tank de la UES, que se denomina Agentes de Cambio. Para ello hemos invitado al programa de hoy a algunos de los participantes de dicho think tank. Stephanie Macías, máster en Gerencia Política y presidenta de la firma Buró Estratega. Luis Altamirano, excomandante general del Ejército y docente universitario. Astrid Singre, máster en Comunicación y Marketing Político, reportera y presentadora. Gracias a la conductora del programa, Catherine Calero, de la Facultad de Comunicación de la UES, al consejo editorial de este programa, a Relaciones Públicas de la Universidad y al Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Comunicación. Gracias a ustedes por seguirnos. Damos paso al programa. Adelante, Catherine, por favor. Muchas gracias, doctor. Bienvenidos. Hace pocos días iniciamos la era Noboa. El nuevo presidente recibe un país que tiene una producción petrolera menor que hace 2 años, un riesgo país en alza y que al final de este año podría tener un déficit fiscal de 4.500 millones de dólares. ¿Cuál será el camino para estos 18 meses de su mandato? ¿Podrá cumplir sus promesas de campaña? ¿Cómo sentirá el país el cambio que necesita? Daniel Noboa es el presidente más joven de la historia del Ecuador, que para su gabinete ha elegido millennials, generaciones X y Z, pero también a funcionarios senior. Antes de su posesión presidencial, se anunció un acuerdo legislativo entre las bancadas del Partido Social Cristiano, ADN y Revolución Ciudadana, y se aprobó con 114 votos la integración de sus comisiones especializadas permanentes. La presidencia de la Asamblea Nacional quedó en manos de Henry Kronflen del Partido Social Cristiano, mientras que las vicepresidencias fueron para Revolución Ciudadana y ADN. En este nuevo episodio de Contrastes, la academia está a la orden para reflexionar sobre lo que nuestro país necesita. Ecuador busca su camino de salida de la crisis que afronta. Les presentamos a nuestros panelistas. El general Luis Altamirano, ex comandante del Ejército y docente universitario con amplia experiencia académica y profesional en temas de seguridad estatal e inteligencia militar. Stephanie Macías, máster en Gerencia Política. Actualmente es presidenta de la firma Buró Estratega, consultores en comunicación estratégica. Astrid Singre, máster en Comunicación y Marketing Político, reportera en el canal Teleamazonas y presentadora de opinión en el programa La Mañana de RTP. Según el Gallup World Poll, el 64% de los ecuatorianos se siente inseguro. El presidente lo tiene claro. En su discurso de posesión indicó que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación, por lo que puntualizó que enviará reformas urgentes a la Asamblea sobre este punto. Durante su campaña propuso también abordar la corrupción fiscal, la evasión de impuestos, estimular la creación de pequeñas y medianas empresas, entre otras estrategias para combatir el desempleo. Le preguntamos a Estefanía Macías cómo una gestión enfocada en el empleo puede de alguna manera disminuir la violencia. Estefanía, bienvenida. Hola, mil gracias por la invitación, qué gusto estar aquí. Creo que el abordaje que está teniendo el señor presidente es un manejo de seguridad integral,
no solo la erradicación y disuasión, sino también a atacar lo medular. ¿Cómo se está haciendo tan fácil para la delincuencia tener y reclutar a chicos? Es importante entenderlo desde el núcleo familiar, la educación y, por supuesto, la empleabilidad, porque si el chico se esfuerza y su familia para poder darle estudios a esta persona y cuando sale no cuenta con las oportunidades, se van desilusionando y cada vez más. Hay que ver los índices de deserción escolar. Post-COVID, muchos de los chicos que no estaban yendo al colegio, los padres comenzaron a usar su talento, su mano de obra, para tener ingresos extras. Cuando ya se terminó el COVID, muchos de esos chicos no regresaron a las escuelas porque la familia ya se había acostumbrado a ese ingreso extra. Entonces, yo creo que las políticas públicas de violencia también tienen que ser integrales, neurálgicas, viendo también el tema núcleo familiar, educación y empleabilidad. Muchísimas gracias, Estefanía. Sin duda, el tema de la inseguridad es lo que más aqueja a los ecuatorianos. Según el Observatorio Ciudadano de Seguridad Humana, Ecuador cerró el 2022 con una tasa de homicidios de más de 26 por cada 100.000 habitantes, que se espera se duplique para el final de este año. Además, en la zona 8 se reportan un promedio de 75 robos diarios. Ante este panorama, Noboa en campaña ofreció mejorar el equipamiento de seguridad a través del Plan Fénix, que incluye una central de inteligencia para prevenir delitos. Adicionalmente, es urgente la toma de control en las cárceles, donde existen más de 30.000 privados de la libertad. Las crisis carcelarias han incluido matanzas, balaceras, bombas y el control de los carteles del narcotráfico. Le preguntamos a Luis Altamirano cuáles son las acciones más urgentes en el plan de la seguridad. Bienvenido, general. Bueno, un saludo cordial, muchas gracias por la invitación, un saludo a todas las personas que están presentes. Mire, al igual que una empresa, cuando queremos alcanzar los objetivos finales, que normalmente son de carácter financiero, hay que trabajar en los objetivos anteriores. La base de una empresa inicia con el aprendizaje y crecimiento. De ahí se pasa a los objetivos que están relacionados con los procesos internos, y se va a los objetivos con el cliente, que es el que le va a permitir alcanzar los objetivos finales. En el Estado, este mapa estratégico tiene la base económica presupuestaria. De ahí se alcanzan los objetivos de aprendizaje y crecimiento, se va a los objetivos que tienen que ver con procesos internos y se alcanzan los objetivos del Estado y la sociedad. El problema es que si no cambiamos los procesos internos, en donde es un elemento medular desde el punto de vista del eje de la disuasión y control, porque la seguridad hay que entenderla, justamente como se mencionaba en la respuesta anterior, desde la prevención, disuasión y control, y de igual forma la respuesta, especialmente en el eje judicial y en el eje penitenciario. Pero si no cambiamos estos procesos internos, pues no vamos a tener resultados diferentes. Y un elemento acá fundamental que yo creo que es prioritario entre muchos, es el control de los controladores. Esa es la pregunta que nos hacemos en democracia. Entonces es necesario crear un Centro Nacional de Medidas de Confianza. Este puede estar dependiendo del Centro de Inteligencia Estratégica. Este centro lo que haría es ser complementario y fortalecer los vulnerables controles internos existentes mediante la aplicación de pruebas a miembros uniformados y de otras instituciones, e inclusive del servicio público en forma general, de ser necesario. Se constituiría entonces, por tanto, en un elemento disuasivo frente a la posibilidad de complicidad o la incidencia de participación de uniformados en delitos, porque hay una tasa real, especialmente en la Policía Nacional, de 0.89 uniformados al día que tienen vinculaciones con actividades que están reñidas con la profesión policial. Y lo propio está pasando de igual forma en Fuerzas Armadas. Y otro elemento es implementar grupos especiales dentro de los sistemas de control interno que pueden depender de la Secretaría Nacional Anticorrupción o de cualquier entidad que así el presidente de la República considere necesario, con la finalidad de que estos grupos hacen una veeduría y seguimiento de los procesos administrativos disciplinarios o aquellos inclusive que puedan decurrir en responsabilidades de carácter penal para que no terminen archivados, no terminen con sanciones diferenciadas, porque aquí se genera un mal mayor, que es la impunidad. Y la impunidad lo que alienta es la reincidencia. La impunidad lo que hace es que otras personas puedan ver esto como una posibilidad también de
de incurrir en este tipo de errores, pero sobre todo la impunidad lo que hace es destruir la fe en la institución, la fe en sus mandos y tiene una repercusión muy importante. Esto le diría como un primer elemento medular en el cambio de estos procesos internos para obtener resultados diferentes. ¿Y una segunda etapa, general? Bueno, hay otros aspectos que también tienen que realizarse y yo no le voy a hablar exclusivamente del ámbito militar, porque ahí hay que hacer una verdadera transformación. No hay que olvidarse que tenemos un pilar que es el institucional, que es el que construye capacidades, y hay el pilar operativo. Entonces hay que hacer reformas en el concepto operacional de empleo de las Fuerzas Armadas, pero hay que trabajar en el pilar institucional con la finalidad de desarrollar estas capacidades que van más allá del material y equipo. A veces entendemos la seguridad como una simple adquisición de cosas, y el desarrollo de capacidades incluye desde infraestructura, adiestramiento, doctrina, organización y, lógicamente, materiales y equipos. Pero yo creo que algo que es fundamental hacer de forma inmediata en el modelo de gestión carcelario que no existe es trabajar en el mismo, lógicamente en un plan de capacidades, pero es necesario conformar una fuerza de tarea interagencial para el control exterior e interior, principalmente en el complejo penitenciario de Guayaquil y pensarse también en el Turi. Básicamente aquí tenemos la concentración, para darle un término, de los cuarteles generales o los puestos de mando de organizaciones criminales. Pero esta fuerza de tarea interagencial tiene que tener un mando coordinado, no es un mando unificado, con la finalidad de compartimentar los procesos a fin de definir responsabilidades. No se están aprovechando las prerrogativas que señala el artículo 38 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, en donde ya se establece a las cárceles como zonas de seguridad, porque recordemos que dentro de los ámbitos que corresponde a la seguridad pública del Estado existían 4 ámbitos. El que tiene que ver con defensa, orden público y seguridad ciudadana, el que tiene que ver con el aspecto de gestión de riesgos, y a estos ámbitos se añade un quinto, que es la gestión carcelaria. Y tanto en defensa como en orden público se colocan los elementos en donde permite el empleo de las Fuerzas Armadas mediante un estado de excepción. Pero el control de una zona estratégica no requiere de estado de excepción en el control de la periferia. Entonces, hoy no solo entran las armas salen de los centros penitenciarios después de las masacres. El último caso es emblemático. Todos escuchamos el sonido de la metralla, pero a la final no se encontró en el operativo ninguna arma. Entonces, estamos hablando de que no hay control perimetral, que se está actuando de forma reactiva, no se está trabajando elementos estructurales que tienen que ver con un modelo de gestión penitenciaria, ni tampoco se está trabajando estructuralmente el problema del control y la vigilancia desde el exterior de los centros carcelarios, sin una compartimentación de responsabilidades, porque a la final aquí no sabemos quién es responsable de qué. Entonces, por ejemplo, es otro elemento que se puede añadir dentro de las políticas. Y le digo, pues todo depende del tiempo, podríamos conversar de varios aspectos, pero cada uno de ellos tienen detalles en el concepto y en la gestión. Muchísimas gracias, general. La modificación de la tabla de consumo de estupefacientes es otro de los aspectos que podrían incidir en la disminución de la inseguridad. Noboa propuso eliminarla, pues la considera como uno de los elementos más tóxicos y dañinos de la sociedad ecuatoriana, que fomenta el microtráfico en las escuelas. En los primeros 7 meses del 2023, el Ministerio de Salud registró unas 5,000 consultas relacionadas con el consumo de drogas en el país. Le preguntamos a nuestros 3 panelistas cómo un cambio en la tabla de consumo disminuiría la violencia en las calles. General, empezamos con usted. Bien, y uno de los aspectos fundamentales que también es necesario cambiar es esta politización del discurso de la seguridad. Y uno de estos aspectos ha sido justamente la tabla de consumo. El Ecuador no es el único país donde existe una tabla de consumo. Y no digamos que en el Ecuador, cuando tenemos una ley o una norma, esta se cumple a rajatabla. Tenemos una debilidad institucional. Y el problema no está en la tabla de consumo. Sí, hay que revisarla. Es necesario. Pero no es que cambiando las reglas cambiamos la realidad de la sociedad. Muchas veces las personas que tienen una formación muy jurídica piensan que la sociedad cambia por el cambio de la norma.
Yo tengo una visión contraria, más sociológica. Son las relaciones de poder que existen en la sociedad, de la capacidad de imposición de la ley, que hace que esas normas puedan trastocar las realidades. Entonces, sí, no deja de ser importante, pero no dejemos tampoco, o no pensemos tampoco que esta es la gran panacea que va a solucionar el problema. ¿Por qué? Hay un mercado de consumo interno. Y este mercado de consumo interno, a la final, está siendo atendido. Porque no nos olvidemos que en el 2014 el informe de las Naciones Unidas ya alertó del crecimiento del microtráfico en toda América Latina y en el mundo en general, en donde se comenzó a utilizar la droga como parte de pago de servicios del macrotráfico de droga. Y esto lo que generó es la necesidad de monetizar la droga. Y ello genera un incentivo al crecimiento del mercado interno. Entonces hay que comprender todas estas mecánicas porque a la final no es que colocada una regulación vamos a tener un cambio completo del fenómeno. Gracias, general. Estefanía, ¿cómo consideras que un cambio en la tabla de consumo disminuiría la violencia en las calles? Yo estoy, es que ni siquiera pudiese decir de acuerdo, sino totalmente de acuerdo. Me suena lógico, no soy experta en lo que dice el general, pero suena lógico. Yo le agregaría lo que dice el general sobre el simbolismo del cambio de la tabla desde un punto de vista social. Como el presidente en su momento y en campaña habló sobre que la tabla se tenía que ir, me parece que desde un punto de vista comunicacional en gestión pública, el derogar la tabla o modificarla a sus mínimos sería un mensaje positivo de que el presidente está actuando y está siendo coherente con sus mensajes. Más allá de todo lo que tenga que ver para robustecer ese cambio, que tiene mucho que ver con lo que decía el general, pero es un punto de vista de gestión y gobernanza, la coherencia del mensaje entre transición, campaña y gobierno sería, porque el presidente lo hizo un símbolo de su campaña. Entonces, lo ideal sería que con esa misma congruencia existe una coherencia en esa transición. Astrid, bienvenida. Gracias. Concuerdo muchísimo con lo general, con lo que Stephanie también señala justamente en este tema, pero al mismo tiempo creo que hay que trabajar en 3 puntos importantes: la familia, el tema social y el tema de las políticas. Si bien recordando un poco cuándo fue que el presidente menciona el tema de la tabla y habla es más en el ámbito social y de salud mental, tenemos que reconocer que el Ministerio de Salud Pública tiene que también estar llamado dentro de este tratamiento del consumo, porque la tabla nace para no criminalizar al que consume droga. Entonces, nadie va a querer, si uno le consulta a una madre o a un padre si quiere que su hijo vaya a la cárcel, porque consume droga, va a decir que no. Entonces hay que cambiar un poco las políticas. Creo que juntar o coordinar políticas públicas es necesario, además de ver hacia el Ministerio de Salud de qué está haciendo. En estos momentos el Ministerio brinda un servicio de desintoxicación, pero ¿cuántos centros de desintoxicación hay en el país? Y hay que plantearse desde varias aristas, de lo social, de lo político y lo jurídico, para concluir en esta misma problemática, en una solución que nos ayude. El microtráfico para mí no se soluciona eliminando la tabla, hay que verlo un poco más amplio. Gracias, Astrid. Y la comunicación es clave para una aceptación de un sistema de gobierno, pues tiene una alta influencia en su aceptación. El presidente saliente entregó el mando con una aceptación del 12.7%, mientras tanto el vicepresidente con un 7.73%. Parte de esta valorización es el bajo conocimiento que tiene la ciudadanía sobre las medidas tomadas ante varias situaciones de crisis. Mientras tanto, Noboa arranca su gobierno con una aceptación de más del 70%, que es superior a lo que tuvo Lasso cuando se posesionó. La ciudadanía quiere ver resultados. Le preguntamos a Estefanía cómo se puede aplicar una estrategia comunicacional asertiva desde el gobierno y estos temas que estamos analizando en este programa, que son los más urgentes. Estefanía. Considerando el presidente y sus características, es un hombre de pocas palabras, parco, muy estructurado. Por mucha estrategia de comunicación que hagas, las cámaras
ya generan una separación, no digamos alguien tan estructurado. Creo que la manera para que el presidente se vea no solo en acción, sino presente y conectado y cercano, va a ser a través de territorio. No sé si serán ministerios itinerantes, reuniones, pero tendrá que hacer territorio definitivamente. Esto aporta no solo para la gobernabilidad, para la cercanía, sino que también va sembrando si es que él decidiera optar para una reelección. Esto desde el punto de vista de la figura del presidente y cómo logras mantenerlo conectado. Considerando esto, que es un hombre de pocas palabras, creo que también vas a ver la necesidad de tener unas vocerías alternas. ¿Qué significa esto? El presidente en cadena nacional o el formato que ellos decidieran, hace su presentación de los lineamientos básicos, delinea la cancha y a partir de ahí tienes la explicación de cada uno de esos lineamientos a través de su ministro o el vocero que él decida para ir hilando los detalles, porque si ya sabemos que el presidente es de pocas palabras, pero la ciudadanía requiere más respuestas, requiere más información. Entonces la estrategia gubernamental tiene que ser de tal manera que tú puedas tener la figura del presidente blindada, por supuesto, para que no haya un desgaste mediático, pero también que la ciudadanía esté permanente informada de los especialistas del tema, porque a veces tú dices, bueno, hay un vocero de gobierno. Por muy elocuente que sea solo un vocero, no va a tener el expertise necesario para cada una de las aristas de los muchos temas que a lo largo de 18 meses el presidente aborde. Entonces, de nuevo, creo que el resumen va a ser una presidencia presente en territorio, el presidente en lineamientos generales y unas vocerías alternas para la especialización de cada tema. Gracias, Estefanía. Astrid. Conversábamos ayer un poco sobre el tema, ¿no? Y viendo claramente el discurso del presidente de la República, no fue únicamente un discurso de un presidente ya posesionado, sino también de un presidente que aspira a un 2025, pero hay que, para mí, diferenciar la comunicación de crisis, porque para mí el presidente está en una crisis, en estos momentos tiene muchas urgencias, y cuando hay muchas urgencias en el país es porque las cosas no van bien, y hay que diferenciar la comunicación de campaña. En estos momentos, ¿qué es prioridad? ¿La comunicación de campaña o la comunicación de gobierno como tal que debe tener? Y por ese lado creo que debe ir articulando con sus ministros, que tienen que estar claramente también coordinados y no tal vez comunicar de forma separada, que para mí ese fue también un tropiezo en el gobierno de Guillermo Lasso. Los ministros parecían no estar conectados, incluso en algún momento un ministro salió a decir, no me dejaron colocar una pregunta en la consulta popular, y eso ya afecta al gobierno cuando te das cuenta que no pueden participar o no están unidos o no se perciben de la misma manera comunicacionalmente. Gracias, Astrid. Y en la actualidad, las tendencias en redes sociales han sido Vox Populi, Vox Day y han marcado la agenda de las decisiones de sus mandatarios. Es clave que los funcionarios comuniquen sus acciones en redes sociales y que se vea su interacción con un público que fiscaliza el poder desde las pantallas de sus celulares. El algoritmo genera burbujas digitales que en ocasiones solo muestran la información que les interesa a los usuarios, pero sabemos que los contrastes son los que forman los criterios. Les preguntamos a Astrid y a Estefanía cómo el nuevo gobierno puede evitar la desinformación en este contexto. Estefanía. Creo que las burbujas digitales están para quedarse, lastimosamente. Creo que cada vez más el consumo de la información está sesgado a través no solo del algoritmo que te sugiere, sino de la misma persona a la cual sigue siguiendo y buscando información que le es cómoda y no le genera mucho ruido. Con esto en mente, la estrategia tiene que llevar a poder posicionar mensajes que los algoritmos también puedan hacer llegar. Ya esto es un poco más de inteligencia artificial, big data, cómo logras romper esa burbuja sin romperla, porque al final del día nunca la vas a poder romper. Lo que puedes hacer es inmiscuirte en esa burbuja a través de un tercer vocero que logre comunicar. Y la otra manera de hacerlo es lo que hizo ayer el presidente cuando se refería a no soy anti porque tiene techo, los pros son infinitos. Encontrar esa área gris donde hay una convergencia de múltiples variables en las cuales el que está en la burbuja, pero
tiene una variable de convergencia con alguno de los puntos. Y esa es la manera de que va abriendo espacios para la conexión y la conversación. Astrid. Sí, creo que añadir a lo que se expuso hace un momento también sería evitar los silencios. Hay muchos silencios que el presidente hace y esto dificulta mucho, y lo vimos en el nombramiento justamente de sus ministros. Entiendo que era una situación complicada, sobre todo porque tenía que fijar a alguien, tendría que llamar a un titular que dé la talla para los ministerios, incluso hasta reubicó a la misma ministra de Economía, pero resulta que, por ejemplo, su comunicación no era tan directa y te enterabas de que iba a ser un ministro por otras vías, por otras fuentes que no era la oficial. Eso perjudica muchísimo. Entonces, creo que fijar únicamente no en redes sociales, sino ya de manera formal, cuál va a ser la comunicación directa del presidente, va a impedir que exista desinformación. Es verdad que vivimos en la era de las cápsulas informativas, de lo pequeño, de lo condensado. Él lo sabe manejar porque posiciona mensajes, por ejemplo, desde Santa Elena. Desde mañana comenzaremos a trabajar. El día de su posesión, lo que decía Stephanie, es verdad, esa frase, los antis tienen techo, los pros somos infinitos, lo posicionó, él lo tiene claro, pero tiene que evitar los silencios. Gracias. Y desde el tema de la seguridad general, ¿cómo debe ser el manejo comunicacional en estos temas? Bueno, yo me atrevo a decir que no solo en el tema de la seguridad, sino de forma general. La estrategia comunicativa tiene que estar adecuada a los tiempos. Estos 3 primeros meses son, yo digo, una base fundamental para la continuación que tendrá que darse, porque es una especie de luna de miel. Y de igual forma, veamos que estamos en una transición normal. El mes de diciembre, enero, genera otras preocupaciones en la sociedad y se alejan mucho de la política. Entonces, la estrategia de comunicación, en primer lugar, parte por la designación de quienes le van a acompañar, porque son personas que tienen historia y son personas que en sus declaraciones anterior a la posición del presidente y posterior a las mismas pueden ir generando la idea de que sí existe una sinergia. Lastimosamente esto no se ve, bueno, estamos en las primeras 24 horas, pero comparto plenamente lo que se ha mencionado. Ahora, en la seguridad, siendo que los objetivos para ser alcanzados no son de corto plazo, sino son de mediano plazo y muchos de largo plazo, que inclusive sobrepasarían el tiempo del periodo del presidente, es importante definir logros de proceso y logros de resultado. Los logros de proceso son importantes porque se indica que se está haciendo algo. Mire, el gobierno que acaba de salir anunciaba, por ejemplo, la adquisición de equipos que nunca llegaban. Anunciaba la construcción de instalaciones que nunca se asignaron presupuestos. Entonces, estos logros de proceso que podían haber sido capitalizados en su momento, se volvieron una arma en contra del propio gobierno, de señalamiento de una incapacidad de gestión. Entonces, hay que definir, yo creo, estos aspectos. Y creo que en términos de lo que es seguridad, aquí se ha utilizado prácticamente el tema del Plan Fénix, pero no sabemos su contenido, no sabemos qué es lo que abarca. Y las primeras declaraciones que se han hecho en estas horas, sí, es que vamos a implementar el Plan Fénix. Entonces, yo creo que más allá de un nombre, hay que saber contenidos, hacia dónde se va a reorientar aspectos que tienen que ver con la gestión de la institución armada, tanto policial como militar, y hacia dónde van los cambios en los conceptos operacionales, especialmente en el control de fronteras y en el control de puertos. Ahí reside fundamentalmente la colocación de objetivos que estén relacionados con procesos y objetivos que estén relacionados con resultados. Muchísimas gracias. Les preguntamos a nuestros panelistas cuáles serían los cambios para mejorar el manejo de la gestión pública en el sector de la salud. Estefanía. No soy especialista, pero creería que la sistematización para que siempre se pueda proveer y todos los hospitales públicos puedan tener la medicina es parte importante de una gestión de salud, justo con la prevención. Astrid.
Dentro del sistema de salud, al igual que en algunas otras instituciones y servicios en estos momentos del Estado, creo que la transparencia y la corrupción está afectando muchísimo. Creo que al igual que, por ejemplo, en la Policía Nacional o en las Fuerzas Armadas, creo que para mejorar este servicio, para mejorar la atención dentro del sistema de salud pública, se debe primero hacer un saneamiento. Es necesario. ¿Por qué lo digo? Porque como periodista, por ejemplo, que acude o que acudió a una rueda de prensa dentro de un hospital donde se quedó el 80% de abastecimiento de medicinas, luego que nos vamos, regresamos al día siguiente, preguntamos a una persona que está en ese hospital, ¿recibe las medicinas? No, no hay. Te das cuenta que existe un problema, sí, de gestión, pero también de transparencia, de corrupción. Creo que es importantísimo que se comiencen a sanear las instituciones y es lo primero que debería apuntar también el presidente electo, a la transparencia. De hecho, creo que dentro de lo que en su discurso dio, trató de transparentar un poco esos cuestionamientos que se dieron por este acuerdo entre bancadas. Y creo que poco a poco debe ir también dando ese tipo de comunicaciones. ¿Cómo se hará para sanear instituciones o servicios públicos que en estos momentos están afectados por la corrupción? Por la falta de transparencia. Por la falta de transparencia. General. En el tema de la salud. Sí, yo me quisiera referir inicialmente al tema de la prevención, porque la salud es una de las formas de dar respuesta a la prevención. La prevención puede ser enfocada desde varias áreas. Hay la prevención comunitaria, la prevención financiera, la prevención de carácter social, en donde esté el tema de la salud. Por eso, cuando hablamos de la seguridad integral, debemos estar conscientes que hay 3 elementos básicos: Estado, ser humano y naturaleza. Y muchas veces no conseguimos aterrizar desde el punto de vista de estos grandes conjuntos en cómo hacia abajo tienen que estar integrados. El tema de la salud, le digo, frente a profundas deficiencias que existen, porque como analista de presupuesto, de igual forma, he presentado en varios medios de opinión y de igual forma en varios foros, las deficiencias en la capacidad de ejecución que se tiene, especialmente de los proyectos de inversión y de las partidas de bienes de servicio y de consumo. Porque más allá de un presupuesto, si este no aterriza en una adecuada gestión, ¿qué es lo que podemos esperar? La gente lo que requiere son servicios tangibles. Y en el tema de la salud es algo inmediato, porque la enfermedad no espera. Y ahí también entra el tema también de prevención y el tema también de complementario a la rehabilitación, especialmente de personas que tienen consumo de drogas. Yo creo que es fundamental abordar este tema, pero de una forma integrada. Mire, un aspecto que era importante cuando existía el Ministerio Coordinador de Seguridad y fue la introducción de los ejes paralelos, porque yo tuve la oportunidad de trabajar en los 2 sistemas. Y cuando se sustituye por un gabinete estratégico, un gabinete de carácter ad hoc, sin capacidad de seguimiento, sin capacidad de evaluación de políticas y de integración de estos diversos campos, lo que tenemos son esfuerzos separados. Hay áreas muy importantes en donde, especialmente, por ejemplo, en provincias fronterizas, en Esmeraldas, donde tenemos un índice de pobreza multidimensional elevado, y uno de estos componentes son acceso a servicios de salud. Allá tiene que orientarse campañas de carácter preventivo, se tiene que priorizar recursos en los sectores en donde existe una profunda ausencia del Estado, que hay un Estado profundo, y les digo, la oportunidad que he tenido de recorrer el país, hay un Estado profundo que lastimosamente no se conoce desde Quito y Guayaquil, y ese Estado profundo es el que tiene que ser atacado, digamos así, por el gobierno en varios ejes, uno de esos la salud. Gracias, general. Y para terminar, ¿qué debemos esperar los ecuatorianos en estos 18 meses de gobierno del presidente Daniel Noboa? Bueno, como ecuatoriano lo que espero yo es que exista realmente, ya que se ha mencionado la gobernabilidad y que se ha dado este acuerdo, es que exista justamente
esta convergencia entre instituciones, asamblea y ejecutivo, en el cual se puedan ejecutar acciones inmediatas para los problemas estructurales que tiene el país. No solamente son coyunturales, porque muchas veces tomamos a la seguridad como algo coyuntural, a lo laboral como algo coyuntural, sino son problemas estructurales, y ver que las decisiones que se van a tomar van a marcar un camino. No hay fórmulas mágicas, siempre lo digo, este gobierno tiene muchas expectativas y la gente cree que les va a solucionar todos los problemas, pero hay que aterrizar un poco y creer que si iniciamos con algo, como en estos momentos el presidente se sienta en la misma mesa, lo dijo en su discurso, con quienes lo persiguieron a él y a su familia, es porque realmente desea marcar un antes y un después de una política que entorpeció decisiones y también proyectos legislativos que tal vez eran muy beneficiosos para el país. Entonces, por ese lado, pienso que no tendremos una oposición torpe. Aspiro que en estos momentos es un periodo muy corto en el cual se necesita poner mucho el hombro de todos, de cada uno de nosotros, incluso de quienes no estén dentro del gobierno, para que el país pueda mejorar. Estefanía. Yo creo que para la salud de la democracia es importante que todos los que participamos de alguna manera en la sociedad civil, academia, ciudadanos, en general, todos tenemos que aportar. Y nuestra manera de aportar es también entendiendo que cada uno de nosotros tiene un rol importante en la gestión y en el quehacer diario de un país. Dicho esto, sería difícil y sería ingenuo decir que anhelo días mejores donde todos los problemas se solucionen. Pero lo que sí puedo anhelar como ciudadana es que podamos sentir que estamos encaminados. Esta sensación de encaminarnos, de ver la luz al final del túnel, viene acompañado con acciones asertivas y específicas que nos den señales que estamos en el camino adecuado. Y si algo hemos visto de este presidente, lo poco que lo conocemos, es que está dispuesto a aceptar cuando dio 2 pasos y siente que por ahí no es el camino, dar medio paso atrás y ser transparente, como decía, y decir, estoy viendo las mediciones, por ahí no es. Tómate 2 días más y consideremos cuáles son los caminos. Y eso de alguna manera me da tranquilidad, porque en otros perfiles políticos, con tal de no aceptar que te equivocaste, generas toda una bola más grande de nieve que a la larga termina siendo avalancha. Entonces, de nuevo, ¿qué quisiera, qué aspiro yo? Que en 18 meses sintamos que ya estamos enrumbados. General, con usted concluimos. Y yo creo que la sociedad demanda resultados y va a haber una enorme presión social. Creo que los momentos en que vivimos, las aguas políticas van a descender. Yo quisiera ser optimista, o sea, debemos ser optimistas, pero pensar en buenos deseos y tener buenos pensamientos, bueno, el infierno está lleno de personas de buenas intenciones y hay que ver cómo el momento político, especialmente por el proceso electoral que ya se anunciará en febrero, y las necesidades justamente de construir enemigos o adversarios, va a generar un clima bastante complicado. Por eso creo que es fundamental en esta incertidumbre que tienen las personas, porque la gente quiere certezas, pero como decía Stephanie, va a ser muy, muy complicado el que tengamos resultados inmediatos. Pero sí generar la idea de que se está caminando. No caminando al horizonte, porque eso es lo que ha pasado, caminamos al horizonte y el horizonte se va moviendo a la medida que caminamos, sino que caminamos a un destino, y que sea un destino común, que sea un destino de unidad, entendiendo también la conflictividad y los diversos puntos de vista que pueden tener actores políticos, actores sociales, pero la participación de la academia, yo creo, en construir soluciones es fundamental porque enriquece el debate y posibilita justamente que el ciudadano pueda tener una información mucho más elaborada de este mundo tan mediático, de un poco de caracteres o de una simple imagen. Muchísimas gracias, General. Muchísimas gracias, Estefanía, Astrid, por sus excelentes aportaciones en este programa.
El presidente ha expresado en su discurso de posición que el éxito va a ocurrir solamente si nos unimos. Desde este espacio académico hemos querido unirnos hacia la construcción de un nuevo país que merece un cambio urgente. Los invitamos a este espacio de opinión que está abierto al análisis y al diálogo. Los esperamos en una siguiente edición del programa Contrastes. Hasta pronto.